Estuve muerto 11 minutos, y lo primero que Jesús me mostró no fue el cielo, sino los pastores que van camino al infierno. Y uno de ellos era yo. Me llamo Víctor Manuel López. Tengo 46 años. Nací en Monterrey, Nuevo León, y durante más de 2 décadas me paré frente a miles de personas predicando el nombre de Jesús con todo el fuego que mi garganta podía producir. Dirigí alabanzas que hacían llorar a ancianas, que ponían a jóvenes de rodillas, que llenaban auditorios con el eco de un Dios que yo, en lo más profundo de mi alma, ya no estaba seguro de que existiera. Pero eso viene después, porque para entender cómo un hombre termina muerto en el baño de un hotel de lujo en Galveston con el corazón detenido por 11 minutos, primero tienes que conocer al niño que fui, al niño del Rosario, al niño que aprendió a creer antes de aprender a leer. Crecí en una colonia popular al norte de Monterrey, en una de esas calles donde el pavimento se acaba y empieza la tierra apelmazada, donde los niños jugamos fútbol entre charcos y postes de luz que parpadeaban de noche como si también ellos dudaran de seguir encendidos. Nuestra casa era de bloc y lámina, con 2 cuartos para 5 personas. Mi papá, don Rogelio López Garza, era albañil. Un hombre callado, de manos grandes y espalda encorvada antes de tiempo, que salía antes de que amaneciera y regresaba cuando ya oscurecía, a veces con el jornal completo y a veces con deudas nuevas y olor a cerveza barata. No era un mal hombre. Era un hombre aplastado por la vida, como tantos papás en los barrios de México, que cargaron el peso de una economía que nunca los consideró. Mi mamá era otra cosa. Doña Esperanza Reyes de López. Ese nombre lo digo con reverencia porque ella fue literalmente lo que su nombre decía, la esperanza de esa casa. Menuda, morena, con el cabello siempre recogido y un delantal perpetuamente puesto, mi mamá era el motor invisible de todo lo que funcionaba en nuestra familia. Trabajaba haciendo tamales y atole para vender en la calle. Lavaba ropa ajena los fines de semana, remendaba uniformes escolares de madrugada con una lámpara de mano para no despertar a nadie. Y cada noche, sin falta, sin importar el cansancio, se arrodillaba frente a un altar improvisado en la esquina del cuarto principal. Una repisa de madera con la imagen de la Virgen de Guadalupe, una veladora roja, una ramita de romero seco y una fotografía de su mamá ya fallecida. Ahí rezaba el rosario en voz baja, con los labios moviéndose despacio, contando cada cuenta entre sus dedos callosos, como si cada Ave María fuera una moneda que depositaba en una cuenta que solo Dios administraba. De niño, yo me quedaba despierto escuchándola. No entendía todas las palabras, pero entendía el tono. Era una conversación real. Mi mamá no rezaba como quien cumple un ritual vacío. Rezaba como quien llama por teléfono a alguien de confianza. Le pedía cosas concretas, que papá encontrara una obra buena esa semana, que mi hermano Héctor no se juntara más con los del chino, que la señora Graciela de enfrente sanara del riñón, que yo pasara el examen de matemáticas que tanto me costaba. Cosas pequeñas, cotidianas, urgentes, y a veces las cosas pasaban. Papá llegaba con trabajo, Héctor se quedaba en casa un viernes que todos temíamos que fuera peligroso. Yo pasaba el examen. Mi mamá sonreía entonces con una paz que yo no podía explicar, pero que grabé sin saberlo en algún lugar muy adentro. Mis hermanos mayores, Héctor y Javier, fueron creciendo entre 2 mundos. Héctor, el mayor, terminó jalado por las dinámicas del barrio. No era un criminal de corazón duro. Era un muchacho con hambre de pertenencia que encontró esa pertenencia en los lugares equivocados. Javier logró sostenerse un poco más, trabajó en una maquiladora, se casó joven, pero el barrio pesaba sobre todos nosotros como una gravedad especial. Había semanas en que escuchábamos balaceras a pocas cuadras. Había velaciones de jóvenes que conocíamos. Había madres en la calle con fotos de hijos desaparecidos. La violencia no era noticia para nosotros. Era el fondo sonoro de la infancia. Y en ese contexto, la fe de mi mamá no era superstición ni debilidad. Era estrategia de supervivencia.
Era lo único que le daba a ella, y por extensión a nosotros, la sensación de que había alguien más grande que el capo del barrio, más poderoso que la pobreza, más permanente que el miedo. La Virgen de Guadalupe no era solo una imagen religiosa en nuestra casa, era una presencia. Era la madre que intercedía cuando la vida no tenía otras salidas visibles. Yo crecí con esa fe en el cuerpo, no en la cabeza. No era teología. Era algo que se respiraba, que se sentía en el olor de la veladora encendida, en el murmullo del rosario nocturno, en la forma en que mi mamá daba gracias antes de comer, aunque la comida fuera poca. Y durante años, esa fe fue suficiente para mí también. Fue mi primera iglesia, mi primer encuentro con lo sagrado, aunque en ese entonces no tuviera palabras para nombrarlo así. La primera gran fractura de ese mundo llegó una tarde de diciembre cuando yo tenía 14 años. Apareció en nuestra colonia el tío Ernesto, hermano menor de mi papá, que había cruzado a Estados Unidos hacía 5 años y del que apenas teníamos noticias esporádicas. Llegó en una camioneta Suburban negra, con una chamarra de cuero, tenis blancos impecables y una cadena de oro que brillaba bajo el sol de Monterrey como una declaración de guerra contra todo lo que conocíamos. Traía regalos para todos, juguetes para los niños, dinero en efectivo para mi mamá, una caguama para mi papá. La colonia entera salió a verlo como si hubiera llegado un personaje de telenovela. Esa noche, mientras los adultos hablaban en la sala, yo me quedé cerca escuchando. El tío Ernesto hablaba de Houston con una facilidad que me hipnotizó. Hablaba de sueldos en dólares, de apartamentos con calefacción, de supermercados donde había de todo a cualquier hora. Hablaba de una vida donde el trabajo se pagaba justo y donde un hombre podía ahorrar, comprar un carro, mandar dinero a su familia y todavía tener para vivir. Para un niño de 14 años criado entre bloc y lámina, entre rezos nocturnos y el miedo permanente de los viernes, aquello sonaba exactamente como lo que mi mamá le pedía a la Virgen todas las noches, un milagro. Desde esa noche, el norte se convirtió en mi horizonte, no de manera inmediata ni con un plan claro, más bien como una semilla que se planta y que va creciendo sin que te des cuenta, alimentada por cada dificultad del barrio, por cada vez que vi a mi papá regresar derrotado, por cada noticia de un conocido que había cruzado y ya mandaba remesas. El sueño americano no llegó a mí en inglés ni en películas de Hollywood. Llegó en español, en la voz del tío Ernesto, en una noche de diciembre en Monterrey, con sabor a carne asada y promesa de algo mejor. Lo que yo no sabía entonces es que ese sueño me llevaría años después, no solo a cruzar la frontera, sino a cruzar otras líneas mucho más peligrosas. Que el mismo niño que se dormía escuchando el rosario de su mamá terminaría parado en un púlpito manipulando la fe de miles de personas como él. Que la misma hambre de esperanza que vi en los ojos de mi mamá frente a su veladora la usaría un día como herramienta para vaciar los bolsillos de inmigrantes desesperados. Pero en ese entonces yo era solo el niño del rosario, el niño que creía porque su mamá creía, el niño con sueños grandes y un barrio pequeño, el niño que no sabía todavía que Dios, el verdadero, el que no se deja manipular ni comprar, estaba esperando el momento exacto para mostrarme la diferencia entre predicar su nombre y conocerlo de verdad. Y ese momento llegaría, en una camilla de hospital, con el corazón detenido, 11 minutos después de morir. Llegué a Houston un martes de agosto con 23 años, una mochila con ropa, $200 que el tío Ernesto me había prestado y el número de teléfono de un conocido que rentaba cuartos en el barrio de Gulfton, al suroeste de la ciudad. Si alguna vez quieres entender lo que es América Latina concentrada en unas pocas cuadras de una ciudad estadounidense, visita Gulfton. Ahí conviven salvadoreños, hondureños, mexicanos, guatemaltecos, colombianos, venezolanos, todos mezclados en apartamentos pequeños, en tiendas de abarrotes con letreros en español, en taquerías que huelen igual que las de Monterrey, en lavanderías donde las señoras platican mientras esperan que termine el ciclo de lavado. Para mí, recién llegado y sin hablar inglés,
Gulfton no fue un choque cultural, fue un abrazo familiar en tierra extraña. Los primeros meses fueron duros de una manera que solo entiende quien ha cruzado. Trabajé en construcción, igual que mi papá, cargando tabla roca, mezclando cemento, subiendo andamios bajo el calor húmedo de Houston, que en verano aplasta distinto al calor seco de Monterrey. Ganaba en efectivo, dormía en un cuarto compartido con otros 3 hombres, comía lo que alcanzaba y mandaba lo que podía a mi mamá. Era una vida sin glamour, sin las promesas brillantes del tío Ernesto, pero era una vida que avanzaba. Cada quincena mandaba un Western Union. Cada llamada con mi mamá terminaba con ella rezando por mí en voz alta, antes de colgar, con ese rosario que yo ya casi no recordaba, pero que seguía sonando en algún rincón de mi memoria. Fue en ese primer año cuando conocí a Sandra. Sandra Marisol Mejía, de familia hondureña, nacida en San Pedro Sula y criada en Houston desde los 10 años. La conocí en una iglesia evangélica del barrio, la iglesia cristiana Ríos de Agua Viva, que funcionaba en un local rentado entre una tienda de celulares y una pupusería sobre la calle Hillcroft. Era una iglesia pequeña entonces, de unas 80 personas, con sillas plásticas, un teclado eléctrico y un pastor de nombre Ezequiel Fuentes que predicaba con una Biblia tan usada que las páginas se caían solas. Sandra cantaba en el pequeño coro. Yo fui la primera vez porque un compañero de trabajo me invitó, sin mucho convencimiento de mi parte, solo por no quedarme solo un domingo. Pero Sandra cantaba de una manera que no había visto antes. No era una voz extraordinaria en términos técnicos, era algo más difícil de explicar. Cantaba como mi mamá rezaba, con una convicción tranquila, sin espectáculo, como si cada nota fuera una conversación privada con alguien invisible, pero completamente real. Me senté en la tercera fila ese domingo y no pude dejar de mirarla. No solo por su cara bonita, aunque lo era, morena, con ojos oscuros y una sonrisa que tardaba en aparecer, pero que cuando llegaba iluminaba todo, sino por esa paz que emanaba de ella mientras cantaba. Era una paz que yo no tenía, y que reconocí de inmediato porque la había visto antes, de rodillas, en el cuarto de mi mamá en Monterrey. Nos hicimos novios 6 meses después. Sandra era una mujer de fe genuina, de las que leen la Biblia no para aparentar, sino porque genuinamente encuentran ahí algo que la sostiene. Me llevó más seguido a la iglesia, me presentó al pastor Fuentes, me integró a la comunidad, y ahí descubrí algo que no esperaba, que yo tenía un don, tenía voz, tenía ritmo, tenía la capacidad de pararme frente a la gente y hacer que algo en el ambiente cambiara. El pastor Fuentes me lo dijo directamente una tarde después del culto. Hermano Víctor, Dios le dio algo especial, no lo desperdicié. Y yo, que venía de un barrio donde nadie te decía que tenías algo especial, que venía de cargar tabla roca bajo el sol, escuché esas palabras como agua en el desierto. Empecé a dirigir alabanzas, primero en los cultos pequeños del miércoles, luego los domingos. Estudiaba canciones, practicaba acordes en una guitarra prestada, aprendía los movimientos del repertorio cristiano hispánico, las baladas de Marco Barrientos, los himnos de Marcos Witt, los coritos de avivamiento que toda la comunidad latina evangélica conoce de memoria. Tenía aptitud natural para leer la sala, para saber cuándo subir la intensidad y cuándo bajarla, para crear esos momentos de silencio cargado donde la gente llora sin saber exactamente por qué. Era talento genuino, no lo niego, pero incluso entonces, en esos primeros años de fe real, había algo en mí que observaba todo con una parte fría del cerebro, analizando los mecanismos, entendiendo los resortes emocionales, como si una parte de mí siempre estuviera fuera de la experiencia, tomando notas. La iglesia creció, el pastor Fuentes tenía visión y ambición santa. Eso hay que reconocerlo. En 5 años pasamos del local de Hillcroft a un edificio propio en Bisonet, luego a un auditorio de 2,000 asientos. Luego llegaron los socios inversores, otros pastores, algunos empresarios latinos con dinero y con ganas de tener influencia en la comunidad evangélica hispánica de Houston,
que para entonces era un mercado espiritual enorme. Llegaron las pantallas LED, el sistema de sonido profesional, el coro de 40 voces, las transmisiones en vivo por YouTube y Facebook. La iglesia Ríos de Agua Viva se convirtió en una mega iglesia y yo me convertí en su coordinador de alabanza, con salario, con oficina, con tarjeta de presentación que decía Ministerio de Alabanza, Víctor Manuel López. Y con el crecimiento llegaron las campañas. Las campañas de siembra y cosecha eran el motor financiero de todo. Cada mes, a veces cada 2 semanas, el pastor principal, para entonces ya no era solo el pastor Fuentes, sino un equipo de líderes, lanzaba una campaña: Siembra tu semilla de fe, el mes de la cosecha milagrosa, tu ofrenda de 100 abre puertas en el cielo. Y la congregación respondía: inmigrantes que trabajaban en restaurantes lavando platos, mujeres que limpiaban casas de anglos en los suburbios de Katy y Sugar Land, hombres que cortaban jardines bajo el sol de Texas. Todos ellos daban con fe genuina, con esperanza real, con la misma lógica espiritual de mi mamá frente a su veladora. Si doy todo, Dios proveerá. Yo los animaba desde el púlpito, con toda la convicción que mi voz podía proyectar. Hermanos, el que siembra escasamente cosechará. Den todo por la bendición, que Dios no se deja vencer en generosidad. Y la gente aplaudía, lloraba, pasaba al frente con sus sobres. Lo hacían porque confiaban en mí, porque yo tenía el rostro de alguien que creía lo que decía. Y durante un tiempo, tal vez los primeros 3 o 4 años, todavía creía algo. No con la pureza del niño que escuchaba el rosario de su mamá, pero sí con una convicción funcional, una fe de performance, que a veces, en los mejores momentos del culto, se sentía casi real. Pero poco a poco, sin un momento exacto que pueda señalar, esa convicción se fue vaciando por dentro como una pared que se come la humedad. Por fuera sigue en pie, pintada y firme. Por dentro ya es polvo. Comencé a leer cosas que no debía leer, según la lógica de mi entorno. No pornografía ni material subversivo, leía filosofía, ateísmo, neurociencia del comportamiento religioso. Leía a Christopher Hitchens, a Richard Dawkins, a Nietzsche, en traducciones baratas que compraba en Amazon. Me quedaba despierto hasta las 2 de la mañana con los audífonos puestos, viendo debates sobre la existencia de Dios en YouTube, mientras Sandra dormía a mi lado con su Biblia sobre el buró y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, como mi mamá, siempre como mi mamá, en la esquina del cuarto. Y entre más leía, entre más analizaba, entre más observaba los mecanismos de la iglesia desde adentro, más convencido me volvía de una sola cosa: que todo era un sistema bien aceitado de control emocional, de extracción financiera disfrazada de fe, de poder concentrado en manos de hombres que usaban el nombre de Dios como palanca. Y lo peor, lo que más me costaba mirarme en el espejo, era saber que yo era parte funcional de ese sistema, no el arquitecto principal, pero sí una pieza esencial. Mi voz, mi carisma, mi capacidad de crear atmósferas emocionales, todo eso era el anzuelo que mantenía a la gente dentro y dispuesta a dar. Los acuerdos financieros llegaron gradualmente, como llegan todas las corrupciones, en pequeños pasos, que cada uno parece razonable. Primero fue un bono extra, por el esfuerzo del ministerio. Luego una comisión no declarada sobre ciertos contratos de eventos. Luego participación en un esquema donde los líderes principales derivaban fondos de ofrenda hacia una cuenta secundaria para gastos ministeriales, que en la práctica incluían viajes, restaurantes, ropa y otras comodidades personales. Nadie lo llamaba robo, se llamaba honrar al ungido, cubrir las necesidades del ministerio. El obrero es digno de su salario. El lenguaje religioso tiene una capacidad extraordinaria para hacer que cualquier cosa suene justa. Sandra no sabía los detalles, pero Sandra no era tonta. Había momentos en que me miraba, de una manera difícil de describir, como quien intenta leer un texto en un idioma que casi conoce.
Rezaba más, ayunaba más. Me preguntaba con suavidad cómo estaba mi relación con Dios, si estaba descansando, si algo me preocupaba. Yo respondía con frases hechas, con el vocabulario cristiano que ya manejaba como un idioma nativo. Y ella me creía, o elegía creerme, porque Sandra era de esas mujeres que oran en silencio por sus esposos en lugar de confrontarlos a gritos, sosteniendo la esperanza cuando el otro ya no tiene ninguna. Así llegué a septiembre de 2025, con una vida construida sobre capas de mentira tan bien apiladas que ya no podía ver el fondo, con un cuerpo que cargaba hipertensión sin tratar, insomnio crónico y una tensión interna que ninguna cantidad de whisky en las noches de retiro lograba callar, con una máscara que me había quedado tan bien puesta durante tanto tiempo que ya no recordaba con claridad el rostro que había debajo. Y Dios, ese Dios cuya existencia yo había decidido que era una construcción social útil, estaba a punto de recordarme que no le importaba lo que yo hubiera decidido sobre él. El retiro de líderes de septiembre era uno de los eventos más esperados del año dentro de la estructura ministerial de Ríos de Agua Viva. No por razones espirituales, aunque eso era lo que decía el programa oficial. Era esperado porque era, en la práctica, 3 días fuera de la ciudad, lejos de las congregaciones, lejos de las familias, lejos de las miradas que nos obligaban a mantener el personaje. Era el momento en que los líderes del ministerio podíamos ser, de alguna manera, nosotros mismos. Y eso, dependiendo de quién eras tú y lo que escondías, podía ser una liberación o una caída libre. El hotel era el St. Louis Resort, en la isla de Galveston. Si nunca has estado en Galveston, es una isla pequeña a menos de 1 hora al sur de Houston, conectada por un puente largo sobre el Golfo de México. Tiene esa atmósfera particular de los lugares que fueron elegantes hace 100 años y que todavía guardan algo de esa elegancia mezclada con salitre y nostalgia. El St. Louis está sobre el Sea Wall, con vista directa al Golfo, con habitaciones de frente al agua que en septiembre, cuando la temporada de turismo baja, la iglesia conseguía a precio de grupo, pero que de todas formas representaban $400 la noche por cuarto. Eran 12 líderes, 12 habitaciones, $4,800 solo en alojamiento, más sala de conferencias, más cenas, más el transporte en van rentada. Todo pagado con fondos del ministerio, todo justificado en el presupuesto como retiro de formación espiritual y liderazgo. Sandra me despidió el jueves por la mañana con un abrazo largo. Me dio un sándwich envuelto en papel aluminio para el camino, porque así era ella, siempre con ese gesto de mamá que no puede evitar alimentar al que sale. Me miró a los ojos antes de que yo subiera a la van y me dijo algo que en ese momento recibí como una frase de costumbre, pero que después, desde la cama del hospital, recordaría como una advertencia. Cuídate mucho, Víctor, y habla con Dios esta noche, aunque sea un momento. Te hace falta. Yo le sonreí, le di un beso en la frente y me subí. No hablé con Dios esa noche, ni esa ni las anteriores ni las siguientes. El primer día del retiro seguía el formato de siempre. Sesión de alabanza por la mañana, mensaje motivacional disfrazado de palabra profética, almuerzo de networking, donde los líderes hablaban más de estrategia ministerial que de fe, tiempo libre por la tarde. En la superficie, todo tenía el lenguaje correcto. Se hablaba de avivamiento, de unción, de los tiempos que Dios estaba preparando para la iglesia hispánica en Estados Unidos. Pero debajo de ese lenguaje corría otra conversación, la real, la que se daba en los corrillos del pasillo y en las mesas del restaurante del hotel. ¿Quién iba a manejar el nuevo campus que se planeaba abrir en Katy? ¿Cómo se iba a repartir el presupuesto del siguiente trimestre? ¿Qué hacer con un diácono que había empezado a hacer preguntas incómodas sobre las finanzas? ¿Cómo responder a ciertos comentarios en redes sociales que cuestionaban las campañas de siembra? Era una reunión de negocios con vocabulario bíblico y yo lo sabía. Todos lo sabíamos.
pero nadie lo nombraba porque nombrar las cosas les da una realidad de la que es más difícil escapar. La segunda noche fue cuando empezó el derrumbe. Después de la cena formal, el grupo se dividió naturalmente, como siempre ocurría. Algunos se retiraban a sus cuartos con la coartada de tiempo devocional, otros se quedaban en el lobby con conversaciones que bajaban de tono a medida que las horas avanzaban. Ese año había más tensión que otras veces. Había un conflicto serio entre dos de los pastores principales, el pastor Fuentes, que era el fundador pero que ya había perdido control real sobre las finanzas, y el pastor Rodrigo Bermúdez, un hombre de 40 años llegado de Dallas con dinero de inversores y una ambición que no se molestaba mucho en disimular. La pelea era por el control del nuevo campus, por los contratos de construcción, por quién tendría la última palabra en las decisiones grandes. Una pelea de poder disfrazada, como todo en ese mundo, con terminología espiritual. Yo bebí más de lo que debía esa noche. No era la primera vez en esos retiros, pero sí fue más. Whisky con hielo en el cuarto, solo, mirando el golfo desde la ventana. La tensión del conflicto entre los pastores me afectaba directamente porque yo tenía compromisos financieros con ambos lados, acuerdos que cada uno pensaba eran exclusivos con él. Era una posición insostenible que había ido construyendo por años de pequeñas decisiones corruptas, cada una justificada en el momento, todas acumuladas ahora en una deuda imposible de pagar sin traicionar a alguien. Además de eso, mi cuerpo llevaba meses dándome señales que yo ignoraba con la misma eficiencia con que ignoraba todo lo demás que no quería ver. Hipertensión diagnosticada 2 años antes y nunca medicada seriamente. Insomnio crónico. 20 libras de más acumuladas en el pecho y el abdomen. Dolores de cabeza frecuentes que yo atribuía al estrés. Un médico en una clínica comunitaria de Houston me había dicho 6 meses antes que mi presión arterial estaba en niveles de riesgo real y que necesitaba medicación diaria y cambios de hábitos urgentes. Le dije que sí, salí del consultorio y nunca volví a buscar las pastillas que me recetó. Esa madrugada, entre la 1 y las 2 de la mañana, terminé la bebida, apagué la luz y me acosté vestido sobre la cama. El golfo hacía un ruido constante afuera, ese sonido de olas que en otra situación hubiera sido relajante. Pero yo no podía dormir. El pecho me apretaba con una presión que inicialmente interpreté como ansiedad, la misma que me había acompañado tantas noches, pero que esta vez era diferente en intensidad y en textura. Era un peso físico real, como si alguien hubiera puesto un bloque de concreto sobre mi esternón. Me levanté para ir al baño, pensando que tal vez necesitaba agua fría en la cara. No llegué al lavabo. Lo que recuerdo después es fragmentado, como imágenes de una película con escenas cortadas. El frío del piso de mármol contra mi mejilla, un ruido sordo que debe haber sido mi cuerpo cayendo, una dificultad para respirar que en segundos se convirtió en imposibilidad total. Y luego nada, un apagón absoluto. Sin sueños, sin oscuridad dramática, sin túnel de luz, solo el fin abrupto de toda percepción, como cuando se corta la corriente eléctrica en toda una ciudad al mismo tiempo. Lo que ocurrió después, lo supe por los reportes médicos y por lo que me contaron. El pastor Fuentes, cuyo cuarto estaba al lado del mío, escuchó el golpe y llamó a la puerta 2 veces sin respuesta. Algo lo hizo insistir. Él dice hasta hoy que sintió que tenía que entrar, aunque no sé si creerle o si es parte del relato que ya se construyó alrededor de lo que pasó. Pidió que abrieran la habitación con la llave maestra. Me encontraron en el baño, inconsciente, sin pulso visible. Llamaron al 911. Los paramédicos llegaron en 9 minutos. En el parte médico oficial quedó registrado: paro cardíaco masivo, paciente sin respuesta al momento de la llegada de los servicios de emergencia. Me trasladaron al University of Texas Medical Branch, el UTMB, en Galveston. La doctora que recibió el caso en urgencias fue la doctora Claudia Ortiz, cardióloga de guardia esa noche.
una mujer de origen mexicano, criada en El Paso, de unos 45 años, con esa calma clínica que desarrollan los médicos que han visto demasiado para alterarse fácilmente, según el informe que ella misma me entregó semanas después, cuando yo ya estaba en condiciones de leer y entender. Mi corazón había estado detenido por 11 minutos antes de reiniciar espontáneamente. 11 minutos sin actividad cardíaca, sin intervención que pudiera explicar el reinicio, sin desfibrilación exitosa que precediera la recuperación del ritmo. El corazón simplemente volvió a latir. La Tapurator Ortiz me lo dijo directamente, con la precisión de alguien que no acostumbra a adornar las cosas. Señor López, no tengo explicación médica satisfactoria para lo que pasó aquí. He visto paros cardíacos, he visto recuperaciones, pero los tiempos, la ausencia de secuelas neurológicas graves y la forma en que se recuperó el ritmo no siguen ningún patrón que yo pueda explicarle con la medicina que estudié. Lo dijo sin drama, sin insinuaciones religiosas, con la misma neutralidad con que hubiera reportado cualquier otro resultado clínico. Pero sus palabras, esas palabras de una científica escéptica que no tenía ningún interés en darle un giro sobrenatural a nada, se quedaron pegadas en mí con una fuerza que ningún sermón había logrado en años. En la sala de espera del hospital, mis colegas del retiro esperaban noticias. Algunos rezaban, algunos enviaban mensajes. Algunos, según me enteré después, ya estaban preocupados principalmente por cómo manejar la situación mediáticamente, qué decirle a la congregación, cómo evitar que la historia llegara con detalles incómodos a los miembros de la iglesia. Sandra llegó manejando sola desde Houston a las 4 de la mañana, con los ojos hinchados y el rosario en la mano, el mismo gesto de su suegra que nunca había dejado de heredar. Se sentó en esa sala de espera a esperar, sin saber si su esposo iba a volver. Pero antes de que yo volviera al cuerpo, antes de que el corazón reiniciara y la doctora K. Ortiz mirara el monitor con una expresión que sus colegas describieron después como genuina perplejidad, yo estaba en otro lugar. En un lugar donde ningún whisky, ningún acuerdo financiero, ninguna máscara ministerial tenía ningún valor, en un lugar donde la única moneda que existía era la verdad. Y la verdad de Víctor Manuel López, expuesta en su totalidad, era aterradora. Eso es lo que viene después. Hay cosas que el lenguaje humano no alcanza. Lo digo con toda honestidad. Yo que pasé más de 20 años usando palabras para mover multitudes, para crear atmósferas, para construir emociones en salones llenos de gente. Yo que conocía el poder de una pausa bien colocada, de una frase que sube de volumen justo cuando la sala está en silencio absoluto. Yo que había aprendido a usar el idioma como instrumento. Y aún así, cuando intento describir lo que viví en esos 11 minutos, siento que cada palabra que elijo es una traición a la realidad de lo que ocurrió. Pero lo intento porque Jesús me dijo que tenía que decir la verdad. Y esta es parte de esa verdad. Lo primero que experimenté no fue oscuridad ni luz, fue separación. Una separación tan limpia y tan absoluta que no tuvo dolor ni transición. En un instante yo era un cuerpo en el piso de mármol de un hotel en Galveston, y en el siguiente era una conciencia completa, lúcida, con todos mis recuerdos y toda mi identidad intactos, pero sin cuerpo. No flotaba dramáticamente como en las películas. Era más como estar parado en un lugar sin coordenadas físicas reconocibles, con una claridad mental que nunca había experimentado en vida, ni en mis mejores mañanas, ni en mis momentos de mayor concentración. Era como si toda la niebla que normalmente ocupa la mente humana se hubiera disipado de golpe, dejando solo conciencia pura y transparente. Desde ese lugar vi la escena del hotel, no desde arriba exactamente, no con la perspectiva aérea que muchos describen. Era más como una visión lateral, como estar presente sin ser visto. Vi mi cuerpo en el baño, inmóvil, con una palidez que no parecía humana. Vi al pastor Fuentes arrodillado junto a mí, sacudiéndome los hombros con una
desesperación que me sorprendió, porque yo no recordaba haberle visto esa expresión de miedo genuino nunca antes. Vi a otro líder marcando el 911 con manos temblorosas. Vi el pasillo del hotel, las puertas de otras habitaciones, abriéndose con hombres en pijama, asomándose sin entender qué ocurría. Vi todo con una nitidez perfecta, sin el filtro emocional que normalmente distorsiona lo que percibimos. Y entonces vi algo que me heló la conciencia de una manera que no tengo otra forma de describir. Vi a 2 de mis colegas, pastores que habían orado conmigo esa misma tarde, que habían puesto sus manos sobre mi cabeza en un gesto de comunión espiritual, parados en el corredor hablando en voz baja. No rezaban, calculaban. Uno le decía al otro que había que llamar al abogado de la iglesia antes de que llegara la prensa. El otro asentía y miraba su teléfono. Mi cuerpo estaba a 10 metros de ellos, posiblemente muerto, y ellos ya estaban administrando el daño institucional. No los juzgo ahora con furia. Los digo porque es verdad, y porque esa imagen me preparó para lo que venía, un encuentro con la verdad en su forma más absoluta. El lugar al que fui después no tiene nombre en ninguna lengua que yo conozca. No era el cielo que imaginé de niño escuchando los sermones de la iglesia. Ese lugar de nubes blancas y ángeles con arpa que la imaginería cristiana popular construyó durante siglos, tampoco era el infierno de llamas y torturas físicas. Era un espacio de presencia. Una presencia tan densa, tan real, tan absolutamente otra, que todo lo que yo había experimentado en la vida física parecía, en comparación, un sueño tenue. Era como si toda mi existencia anterior hubiera sido una sombra, y esto fuera la fuente de la que salía esa sombra. Y en esa presencia había peso, un peso moral que no es posible evadir ni negociar. En la vida física somos expertos en evasión. Racionalizamos, justificamos, distraemos, dormimos, bebemos, trabajamos, predicamos. Todo para no sentarnos en silencio frente a lo que realmente somos. En ese lugar no había evasión posible. Todo lo que yo era, cada decisión, cada mentira, cada momento en que animé a un inmigrante pobre a dar su último dinero, sabiendo que yo me beneficiaba de ese dinero, cada noche de doble vida, cada vez que usé el nombre de Dios como herramienta de manipulación, todo estaba expuesto con la misma nitidez clínica con que la Doadkra. Ortiz leía un electrocardiograma, sin drama adicional, sin acusación con voz elevada. Solo la verdad, presentada en su totalidad, sin ningún lugar donde esconderse. La presencia que estaba en ese lugar era Jesús. No lo digo porque sea lo que se espera que diga en un testimonio cristiano. Lo digo porque lo supe con una certeza que no dependía de ninguna interpretación ni de ninguna tradición religiosa previa. Era un conocimiento directo, inmediato, como saber que estás parado sobre suelo, firme, sin necesidad de análisis. Y Jesús no era lo que yo había predicado durante 20 años. No era el Jesús amable y comprensivo de los carteles motivacionales que decoraban las paredes de nuestra iglesia. Era algo simultáneamente más terrible y más misericordioso que cualquier imagen que yo hubiera construido. Era justicia viva. Era amor que no cede ante la mentira. Era la realidad misma mirándome a los ojos. Me habló. No con sonido como el que producen las cuerdas vocales humanas, sino con una comunicación directa que entraba en mi conciencia sin pasar por los oídos. Y lo primero que comunicó no fue condena, sino pregunta. Una sola pregunta que contenía todo. ¿Dónde estás, Víctor? Era la misma pregunta que Dios le hizo a Adán en el jardín después de que se escondió. Yo lo supe en ese instante con una comprensión que abarcaba todo el peso bíblico de esa pregunta. No era una pregunta de ubicación física, era una pregunta de honestidad existencial. ¿Dónde estás realmente? ¿Detrás de cuántas capas de mentira te has enterrado? ¿Cuánto te queda del niño que escuchaba el rosario de su mamá y sentía que Dios era real? Y entonces comenzaron las visiones. No eran recuerdos míos, eran revelaciones. Imágenes de pastores latinos,
algunos que yo conocía personalmente, otros que no, predicando con un fuego y una convicción que llenaban auditorios. Los veía en el púlpito con las manos levantadas, con la voz quebrada por la emoción, declarando el poder de Dios sobre las vidas de su congregación. Y simultáneamente, como si la misma pantalla mostrara dos realidades superpuestas, los veía en su vida privada. Un pastor en una habitación de hotel con una mujer que no era su esposa, mirando el teléfono para asegurarse de que nadie lo viera entrar. Otro en una reunión con contadores, moviendo fondos de ofrenda hacia cuentas personales con la misma naturalidad con que firma cheques de nómina. Otro en su casa, en privado, riendo con cinismo de los miembros de su congregación, los pendejos que siguen dando, dijo en la visión, con exactamente esas palabras. Otro que en el púlpito declaraba sanidades milagrosas y en privado no creía ni en el agua que tomaba. Reconocí rostros. No voy a nombrarlos. Dios sabe quiénes son, y ellos saben quiénes son. Pero los reconocí. Eran hombres con los que había compartido retiros, con los que había firmado acuerdos, con los que había reído en las cenas de líderes. Hombres que la comunidad latina evangélica de Houston, de Dallas, de Miami, de Los Ángeles, veneraba como ungidos de Dios. Y entonces escuché las palabras, no como cita bíblica recitada, sino como verdad dirigida directamente a mí, con la precisión de un bisturí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas maravillas? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:21 al 23. Yo sabía ese pasaje de memoria. Lo había leído cientos de veces. Lo había citado en sermones, pero nunca lo había escuchado. Nunca había entrado en mí de verdad porque siempre lo había aplicado a otros, nunca a mí mismo. En ese lugar, sin la posibilidad de la evasión, lo escuché por primera vez en su peso completo y me destrozó. Vi algo que solo puedo describir como puertas. Puertas en el cielo, enormes, con nombres grabados. Y entre esos nombres estaba el mío, Víctor Manuel López, con la puerta cerrada. No condenado definitivamente. Había algo en la presencia de Jesús que me comunicaba que ese momento era todavía una advertencia, no una sentencia final. Pero la puerta estaba cerrada. Y entendí con absoluta claridad por qué. Porque yo había usado el nombre de Dios como moneda de cambio durante 20 años. Porque había tomado la fe de personas vulnerables, inmigrantes, pobres, madres desesperadas exactamente como mi propia mamá, y la había convertido en combustible para mi comodidad y mi ambición. Porque había parado frente a miles de personas declarando una verdad en la que yo mismo no creía, robándoles no solo su dinero, sino algo peor, su confianza en lo sagrado. Y entonces pasó algo que no esperaba. En medio de ese juicio absoluto, en medio de esa exposición total de todo lo que yo era y todo lo que había hecho, apareció una imagen que no pedí y que me quebró de una manera diferente a todo lo anterior. Vi a Sandra. La vi en nuestra casa de Houston, arrodillada junto a la cama, con el rosario entre las manos, rezando en silencio. No sabía todavía que yo estaba en el hospital. Era una imagen del pasado reciente, de alguna de las noches en que yo llegaba tarde con excusas vagas y ella no preguntaba demasiado, pero tampoco dormía hasta que yo estuviera dentro. La vi rezar por mí con una fidelidad que yo no merecía, con la misma fe tranquila y tenaz de mi mamá doña Esperanza, frente a su veladora en Monterrey. Y vi los rostros de los inmigrantes, los que conocía por nombre. La señora Refugio, que limpiaba casas en Bel Air y que cada mes daba $100 que no tenía, porque yo le había dicho desde el púlpito que Dios la vería y la multiplicaría. Don Alfredo, guatemalteco, que trabajaba 2 turnos en una planta procesadora de pollo en Baytown y que había dado $3,000 en una campaña especial de siembra,
creyendo que eso abriría una puerta para la residencia de sus hijos. Los vi a todos, y el peso de lo que les había hecho fue más insoportable que cualquier juicio abstracto. Entonces, Jesús comunicó algo que no fue suave, pero que contenía todo. Aún puedes volver, pero tienes que decir la verdad, toda la verdad, sin protegerte, sin administrar el daño, la verdad completa. Y antes de que yo pudiera responder, antes de que pudiera procesar todo lo que había visto y escuchado, algo cambió. Como cuando después de un silencio largo en una pieza musical entra de repente el sonido completo de la orquesta, todo volvió al mismo tiempo. El frío del hospital, el ruido de los monitores, el dolor en el pecho, que era como si alguien hubiera puesto las manos adentro y apretado, la voz de la doctora Acabra Ortiz, diciendo algo que no entendí en ese primer instante. Y la conciencia de estar de nuevo en un cuerpo, en este cuerpo pesado y fallido y real, con 11 minutos de ausencia, a los que nadie en esa sala de urgencias podía darle explicación, volví y supe exactamente lo que tenía que hacer. Los primeros días en el hospital fueron una especie de limbo. Estaba vivo, eso era claro, pero vivo de una manera que no se parecía a ninguna forma de vida que hubiera conocido antes. El cuerpo estaba débil, conectado a monitores, con una vía intravenosa en el brazo y una sensación en el pecho, como si alguien hubiera excavado ahí adentro y dejado todo revuelto. Pero la mente estaba extrañamente clara, no con la claridad artificial del que ha dormido bien o tomado café. Era la claridad del que ya no tiene nada que esconder, aunque todavía no haya dicho nada en voz alta. Era como estar parado al borde de un precipicio sabiendo exactamente que vas a saltar, sin el peso de la duda sobre si hacerlo o no. La duda había desaparecido en esos 11 minutos. Lo que quedaba era solo el peso de la ejecución. Sandra llegó esa primera mañana con una bolsa de ropa limpia y los ojos que todavía cargaban las horas de espera de la noche anterior. Se sentó en la silla junto a mi cama, tomó mi mano entre las suyas, esas manos pequeñas y firmes que yo había visto rezar el rosario en silencio tantas noches, y no dijo nada por un momento largo. Solo me miró, y en esa mirada había algo que yo reconocí como la misma pregunta que Jesús me había hecho en ese lugar sin coordenadas. ¿Dónde estás realmente, Víctor? Le dije que necesitaba contarle todo. Ella no se movió, no cambió la expresión, solo asintió despacio, como alguien que ha estado esperando esa conversación por años y que ya se preparó para escucharla. Y le conté todo, desde el principio, desde las primeras noches de duda leyendo a Nietzsche con los audífonos puestos mientras ella dormía, hasta los acuerdos financieros, hasta la doble vida, hasta los 11 minutos y lo que vi y escuché en ese lugar. Le conté sin administrar las palabras, sin elegir cuáles partes suavizar. Le conté porque Jesús me había dicho que la verdad tenía que ser completa, sin protegerme. Sandra lloró. Lloró de una manera que yo nunca le había visto llorar. No con drama ni con gritos, sino con un llanto silencioso y profundo que venía de un lugar muy adentro, de todos esos años de sospechar sin tener pruebas, de orar por un marido que en secreto se burlaba de la fe que ella sostenía con fidelidad absoluta. Lloró por ella y por mí y por todos los años perdidos, y cuando terminó de llorar, hizo algo que no merecía. Se quedó. No dijo que se quedaba con esas palabras. Solo no se fue. Tomó de nuevo mi mano y dijo, en voz muy baja, que íbamos a tener que hablar mucho más, pero que ella no iba a abandonarme, como su mamá, como mi mamá, como todas las mujeres latinas que han sostenido hogares que se derrumbaban con las manos callosas de la fidelidad silenciosa. Del hospital salí 10 días después con medicación para la hipertensión, instrucciones de reposo y un seguimiento cardiológico con la Dobek-Erecki Ortiz, que se extendería por meses, pero la verdad más pesada no era médica. Era lo que venía cuando saliera del hospital y tuviera que enfrentar la estructura ministerial que había construido durante 20 años.
Lo primero fue la llamada al pastor Bermúdez, que era el poder real en la iglesia para ese entonces. Lo llamé desde el carro, en el estacionamiento del hospital, antes de salir de Galveston. Le dije que iba a renunciar. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego su voz, calculada, con ese tono que usaba cuando negociaba: «Víctor, hermano, estás saliendo de un trauma médico serio. No tomes decisiones grandes ahora. Descansa. Reponte. Hablamos en unas semanas». Era exactamente lo que esperaba. La maquinaria institucional protegiendo sus piezas. Le dije que no era una decisión tomada en estado de trauma. Le dije que iba a renunciar públicamente y que iba a ser honesto sobre mis razones. El tono cambió. Ya no era el pastor Bermúdez negociador. ¿Era el hombre que protege su inversión? Me dijo que tenía que pensar muy bien lo que iba a decir, que había acuerdos de confidencialidad, que hablar de ciertos temas podría tener consecuencias legales. Lo dijo con la suavidad amenazante de quien sabe que no necesita elevar la voz para que el mensaje llegue claro. Colgué, y sentí por primera vez en muchos años que no tenía miedo. El domingo siguiente, 3 semanas después del infarto, me paré frente a la congregación de Ríos de Agua Viva. No estaba en el programa. Me presenté en el servicio de la mañana. Le pedí al pastor Fuentes, que en ese momento estaba más del lado de la víctima que del agresor en el conflicto interno, que me diera 5 minutos al micrófono. Me los dio, creo que pensando que iba a dar un testimonio edificante de recuperación milagrosa que fortalecería la fe de los miembros y de paso beneficiaría la imagen de la iglesia. Lo que escuchó no fue eso. Me paré frente a 2,000 personas. Reconocí caras que conocía de años. La señora Refugio en su lugar de siempre en la tercera fila. Don Alfredo con su familia en el costado derecho. Familias enteras que habían construido parte de su vida espiritual alrededor de esta iglesia, que habían dado dinero que no tenían, que habían traído a sus hijos a los programas de jóvenes, que habían depositado su confianza en esta institución y en los hombres que la dirigían. Los miré a todos y les dije la verdad. Les dije que durante años había parado en ese púlpito sin creer genuinamente en lo que predicaba. Les dije que había participado en el manejo irregular de fondos de ofrenda. Les dije que las campañas de siembra tenían una estructura diseñada para beneficiar a los líderes antes que a la congregación. Les dije que había vivido una doble vida y que su confianza no había sido honrada de mi parte. Les dije que tuve una experiencia de muerte clínica en la que Jesús me confrontó con todo esto de una manera que no me dejó ninguna escapatoria cómoda. Y les pedí perdón, no en el lenguaje genérico de los escándalos eclesiásticos donde el líder pide disculpas si alguien se sintió ofendido. Les pedí perdón de manera directa, nombrando lo que había hecho mal, sin rodeos ni matices que suavizaran la responsabilidad. El silencio en ese auditorio fue el más pesado que he escuchado en mi vida, y he escuchado muchos silencios en salones llenos de gente. Lo que siguió fue caótico. Algunos miembros lloraron, algunos se levantaron y se fueron. Algunos se me acercaron después con una mezcla de dolor y alivio en la cara, como personas que habían sentido que algo no estaba bien durante años y que por fin alguien lo nombraba en voz alta. El pastor Bermúdez abandonó el auditorio antes de que yo terminara. Esa misma tarde recibí el primer mensaje amenazante por WhatsApp desde un número desconocido diciéndome que había firmado acuerdos de confidencialidad y que hablar de asuntos internos de la iglesia públicamente tendría consecuencias. En los días siguientes llegaron más. Algunos de antiguos colegas directamente, otros de personas que yo no identificaba, pero que claramente estaban al servicio de los intereses que yo acababa de exponer. Sandra y yo dejamos el apartamento que teníamos en el área de Meyerland un mes después. Era un apartamento que estaba ligado a un acuerdo con la iglesia, parte del paquete de compensación. Sin el ministerio, sin el ingreso, sin la red de contactos que construí durante 20 años, empezamos desde cero con la misma lógica con que yo había llegado a Houston a los 23 años, con poco y con la obligación
de ser honestos sobre dónde estábamos parados. Fue en ese periodo de derrumbe material cuando encontramos a la familia Ahu, familia guatemalteca, originaria de Quetzaltenango, que vivía en el barrio East End de Houston, en una casa pequeña de madera con el jardín lleno de plantas de chile y hierbas que doña Carmen Ahu cultivaba con la misma lógica horticultora que trajo de los Cuchumatanes. Don Mateo Ahu había sido deportado 2 años antes y había regresado cruzando de nuevo, esta vez con más cuidado. Tenían 4 hijos, una situación migratoria precaria y una fe genuina que no necesitaba pantallas ni sistemas de sonido profesional para sostenerse. Los Ahu reunían a un grupo de familias en su sala los domingos por la mañana. Familias mexicanas, hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas, todas con sus historias de cruce, de trabajo duro, de papás ausentes o deportados, de madres que sostenían todo con una tenacidad que el mundo exterior rara vez reconoce. Se juntaban alrededor de una mesa donde siempre había café de olla hirviendo en una olla de peltre azul, tortillas recién hechas que doña Carmen preparaba desde temprano y una Biblia de tapa negra con las esquinas dobladas que don Mateo leía en voz alta, con el acento musical del español de los Altos de Guatemala. No había micrófono, no había pantalla LED, no había campaña de siembra. Había una olla de café, una Biblia gastada de tanto uso real, y gente que necesitaba a Dios de verdad, porque su vida no les daba otra opción de lujo. La primera mañana que Sandra y yo nos sentamos en esa sala, entre niños que corrían por el pasillo y el olor del café y las tortillas mezclado con el incienso barato que doña Carmen quemaba en la esquina, algo ocurrió en mí que no sé describir de otra manera sino como reconocimiento. Era la misma sensación que de niño tenía escuchando a mi mamá rezar el rosario en el cuarto oscuro de Monterrey. La sensación de que Dios estaba realmente ahí, no como concepto, no como argumento, no como producto ministerial, como presencia, como la misma presencia que me había confrontado en esos 11 minutos, pero esta vez sin el peso del juicio, porque yo ya no tenía nada que esconder. Oré en círculo con esas familias por cosas concretas y urgentes, por la audiencia migratoria de don Mateo la semana siguiente, por el hijo de los Méndez que llevaba 3 meses sin trabajo, por la mamá de Sandra que estaba enferma en Honduras y a quien no podían visitar por la situación de documentos. Oré con palabras sencillas, sin vocabulario ministerial, sin la arquitectura emocional que había construido durante 20 años para producir efectos en multitudes. Oré como el niño que fui, antes de aprender a usar la fe como herramienta, y sentí por primera vez en más tiempo del que puedo precisar que alguien escuchaba. Eso fue hace varios meses. Hoy Sandra y yo seguimos yendo a la casa de los Ahu cada domingo. Yo no dirijo nada. A veces leo un pasaje. A veces solo escucho. Estoy aprendiendo lo que significa estar en una comunidad sin ser la figura central, sin el micrófono, sin la función de mover las emociones de la sala. Es más difícil de lo que parece para alguien que pasó 20 años en el centro del escenario, pero es real. Y la realidad, aunque más pequeña y más humilde que el espectáculo que dejé atrás, pesa de una manera completamente diferente, pesa como lo verdadero pesa. Si estás viendo esto y eres líder de una iglesia, un pastor, un coordinador de ministerio, alguien con un micrófono y una congregación que confía en ti, y sabes que hay una distancia entre lo que predicas y lo que vives en privado, te pido que escuches esto. Dios no se deja administrar, no se deja usar indefinidamente como herramienta de poder o de enriquecimiento. Llegará un momento de confrontación, y es mejor que ese momento llegue hoy, con la puerta de la misericordia todavía abierta, que llegar a ese lugar donde yo estuve y ver tu nombre grabado en una puerta cerrada. Y si eres una de esas familias que dan su último dinero en campañas de siembra, que confían ciegamente en líderes que no han ganado esa confianza, que llevan años buscando a Dios en instituciones que usan su fe como negocio, Jesús está disponible sin intermediario. No necesitas un auditorio con pantallas LED para encontrarlo.
Lo encontrarás en una sala pequeña, con café de olla y una Biblia gastada, entre gente que lo necesita de verdad. Fue ahí, en esa sala humilde del East End de Houston, entre inmigrantes invisibles para el mundo, pero completamente visibles para Dios, donde yo finalmente, de verdad, sin performance y sin máscara, acepté a Cristo. Gracias por escuchar este testimonio. Si te movió algo de lo que escuchaste hoy, compártelo. Alguien en tu lista necesita oírlo. Que Dios los bendiga a todos. Amén.